Ok, entonces vamos a empezar este porqué de los grupos. Y aquí ustedes ven una figura que es un rectángulo. Y yo sé que todo el mundo sabe qué es un rectángulo, pero porque no soy buena artista, yo quiero decir que cada cosa, cada tamaño que ve aquí es un rectángulo. De hecho, que puede Se pueden ver un cuadrado, pero es un rectángulo. Bueno, entonces ustedes van a contar el número de rectángulos, pero hay reglas. Regla número 1 es que deben trabajar solos. Número 2 es no pueden consultar con otros participantes. Y número 3 es no pueden mirar el trabajo de los otros. Entonces tiene 15 minutos, voy a escribir aquí, 15 minutos para contar el número de rectángulos. Y para saber, para las personas que no son muy matemáticas, un rectángulo es una figura de 4 lados de bordes rectos con lados adyacentes de longitud desigual. Fue 1 de 7. Interesante, trabajando solo. Pero para mostrarles, entonces, cuente cada rectángulo individuo y después tenemos 8 y aquí es 9, 10, 11, 12, 14, es como todo, es la respuesta, y entonces el gran tamaño, sí, que es 19. Bueno, entonces el punto de hoy no es de contar rectángulos, es más para hablar sobre la experiencia de los rectángulos y de trabajar. Y entonces quiero reflejar un poquito. Entonces sabemos que la respuesta que obtuvimos era una respuesta correcta y las otras respuestas no. Pero quiero saber cómo se sienten ustedes trabajando solos. Por un lado es bueno porque me permite desde mi visión ir buscando qué alternativas tengo. Sí. ¿Y Sonia? Pues yo lo veo también un poco a veces difícil. A mí me costó un poco acoplarme porque venía de un sistema donde era solo yo trabajaba solo. Hasta ya con el tiempo tuve que ir aprendiendo a que trabajar en equipo era lo mejor y hasta la fecha pues yo me siento mejor ahora trabajando en equipo porque podemos compartir ideas y tal vez lo que a mí yo no tuve alcance, otra persona lo tuvo. Entonces a mí ahorita pues ya me he acoplado y sí me siento un poquito así como que sí necesito estar con alguien más. Entonces reacciones diferentes. Sí. Sí, un poco de trabajando solo hasta el final hay un poco de inseguridad, porque uno siente la necesidad de comparar, si todavía le falta, va bien. Sí, no estar recibiendo retroalimentación, sí. Y yo lo hice como una clase muy tradicional, donde trabaja sola, no puede hablar, no puede mirar, estaba pagando la fotógrafa para saber si ustedes estaban moviendo los ojos. Bueno, entonces un poco de clima de temor, pero de todos modos hay Amarilis que trabajar como eso. ¿Otras reacciones? No precisamente, es que yo entendí que sentía uno trabajar solo, pero a veces solo también me permite a uno ver al principio, como el primer paso que uno da es visualizar cuáles son sus opciones. Pero luego también es importante el poder comparar, como decía el compañero, porque cuando él dijo 19, puse a ver lo mío, que él hizo estaba en números que no sé por qué los hizo así, pero mi idea fue diferente porque yo fui colocando en las esquinas
puntos y palitos para ir organizando mis ideas. Pero entonces ya cuando lo compartimos ya tenemos mucho más amplio nuestras opciones, ¿verdad? De las que inicialmente tenemos, porque es bueno hacerlo solo, Sí. pero también es bueno hacerlo, Sí. o sea, cada proceso tiene su parte buena y su parte no buena. Sí, yo lo vi al inicio como un reto personal, ¿verdad? Entonces tengo que encontrar lo más posible. Pero después sí tenía la expectativa de poder ver dónde yo no había, cuando yo supe que Julio tenía 19, y dije, bueno, yo quiero ver dónde no encontré, ¿verdad? Es como aprender, ¿verdad? El deseo de aprender de los otros. Entonces, ¿qué tan seguros estaban ustedes en su trabajo? ¿Seguro? ¿Quién era seguro? ¿No seguro? No seguro, porque No seguro, pienso que tal vez hay uno más Sí. y necesito un otro enfoque, una otra estrategia, porque no puede distinguir entre diferentes líneas. Bueno, entonces vamos a continuar. Perdón, yo olvidé mi ratoncito entonces tengo solamente este botón que no. ¿Quieres que te No, está bien. Yo cargo un ratón acá si lo quiero. Entonces, ahora vamos a continuar, pero vamos a continuar ahora en grupos de 3 o de 4. Y entonces voy a crear grupos de 3 que son convenientes. Entonces 1, 2, 3 de aquí. Y 1, 2, 3, 4. Es un poco difícil. No hagan nada y no pónganse el papelito ahora, porque antes de empezar quiero que ustedes hagan lo siguiente. Hay también reglas. Entonces, en sus grupos necesitan ahora crear 3, en su caso 4 roles grupales. Y quiero que ustedes discutan 1 o 2 responsabilidades claves para cada rol. ¿Okay? Tienen 2 o 3 minutos, van a dividir su grupo de 3 y 4 entre roles. Y van a discutir, yo soy, por ejemplo, ¿cuál es un rol que podrían tener en su grupo? Coordinador. Okay. ¿Y qué hace el coordinador? ¿Quién lo hace? Muy bien, entendemos. Ok, entonces es una cosa de matemática, entonces podría tener un matemático en el grupo, pero 2 o 3 minutos para crear roles y dar responsabilidades para cada rol, ¿ok? Allá llevamos Bueno, entonces un minuto más para sus roles. ¿Tienen sus roles? ¿Alguien tiene roles? Sí, tenemos nuestro. Ok, ¿cuáles son los roles? Uno es, hay un contador que lleva una tabla y va contando. Con ayuda con nosotros. Sí, él lleva, hay otro que va a hacer los grupos de tamaños de los cuadros, diferentes tamaños. Y hay otro que es un como supervisor que él está viendo que no se pase. Tal vez Y el tercer rol es revisora, un contador, un señor y ya se igual él va a agrupar los tamaños. Ok, muy bien. y ¿Y mujeres? Mujeres civiles, Damas. ¿Tiene sus roles? Sí, ya tenemos nuestro. Sí. Claro. ¿Y cuáles son? Yo soy coordinadora. ¿Es la jefa? No, yo lo que voy a tratar es que todos participen y también voy a procurar que si hay algún inconveniente, sacar las conclusiones. Voy a hacer como sacar las Muy bien. conclusiones. Yo soy la redactora. Ok, muy bien. Yo soy la secretaria, la que tomo nota y que en cierto momento tengo que darle estilo a lo que dicen, ¿verdad? Y en redacción. Para que lo diga bien. Y yo soy la mediadora de conflictos, para que no se peleen y la que toma tiempo. Bueno, entonces sí, muy bien, muy importante. Ok, ahora
es el mismo proceso. Entonces tiene una figura en papel de cuadrados. Un cuadrado es una figura de 4 lados de bordes rectos que tienen lados iguales. Cada aquí es un cuadrado. Yo no soy buena diseñadora. Entonces la pregunta es cuenten el número de los cuadrados en esta figura. Tienes 15 minutos máximo. Sí, en el Aquí son papelito. las posibilidades. Segundo tamaño. Y de esta hay 4 por 4 más 2, entonces 18. De los que tiene 2, un tamaño de 2 por 2, se puede identificar por medio de los centros. Para cada uno de estos tiene que tener un centro y hay 1, 2, 3, 4, 9 centros. Entonces ahí son 2 por 2. Los 3, aquí hay 3 por 3, hay solo 4 de estos. Uno faltando cada esquina, básicamente. Entonces hay 4. Y de 4 por 4 hay solo 1. Entonces, y la suma de esto es 40. Entonces no sé si hemos faltado 1, pues ustedes han decantado 1. 4 nos falta. Entonces, ¿su respuesta es qué? 40. Entonces, no sé si hemos... Tal vez, si me permiten, Sí. tal vez lo que hace falta está en integrar. Usted habló de un centro que forma esto, pero nosotros tomamos este y este para formar otro. Ese está montado. El central. Sí, este es un centro, este es un centro. Entonces, hemos contado este centro. Este es el centro de aquí, ¿no? Formamos otro. De esos de 4, de 2 por 2 tenemos 9 nada más. Entonces, veamos. tiene respuestas diferentes y Ajá. uno de ustedes está 4 por 4, correcto, 16. pero lo cual, 16 más 2, 18. Entonces, aquí tal vez ustedes pueden mostrarlo en términos de tamaños de cuadros. Sí, laterales izquierdos. Laterales izquierdos hay 2. Sí. En medio hay 2. O sea, del centro se puede sacar Sí. 2 y 2. Ajá. Lateral derecho hay 2. Ajá. Horizontal superior. No, ahí no están repitiendo. es difícil. Estos 6, ¿verdad? Estamos repitiendo. Ajá. Superior, 1, inferior. Ustedes están repitiendo estos aquí. ¿Cuál? Y les están ustedes tienen laterales, tienen estos dos, 1 y 2. Luego tienen estos 2, 2, luego 2, 2. ¿Verdad? Y los 2 pequeños, ¿verdad? De esos donde hay 4 cuadritos, hacen 2 también. Aquí. Los 4 pequeños Ajá. hacen 1 y 2 abajo. Ajá. Ese y el de abajo. Ahí hay 16, 18. O sea, estos son 8. Hace 8 más los, 10. más los que más y los y más. Hay 8. Sí. Hay 8. Pero estos son 2. Aquí hay uno y aquí hay otro. Ah, sí, pero estos se contaron en los primeros 18. Okay, sí. Sí, de este tamaño tienen 18. Luego ustedes hicieron estos dos, estos dos. Pero usted también puede agarrar esto. Volvimos a contarnos. Sí, pero esos son los otros más grandes que nosotros tenemos. Esos Este son los tamaño que es muy grande. contó usted también. Aquí están estos. Tenemos también. Sí, Ustedes les hace falta aquí. Hicimos estos 2 que hizo ahorita Luis. Los horizontales que ustedes llaman, ustedes encontraron 6, pero esos son 2. Ahí están los 4. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 40 y 2. 40. ¿Cómo van a mover? Y si no lo inventamos. Si no están lo inventamos. Sí, son los 4. Entonces, los horizontales superiores están de más en usted. Porque los horizontales del centro no los No hay tenían. problema. Los horizontales Lo agregamos. Los mismos 2 veces. bueno, entonces la respuesta es... ¿Cuál es? 40. Sí, es 40. Entonces, de este grupo no es un comparación, aquí necesitamos, we need another denominator, pero aquí 1 de 7 y aquí un grupo de 2, 50% hasta, no sé,
6 o 7% de respuestas correctas. Bueno, entonces, antes de hablar de esta experiencia, yo quiero que ustedes hagan lo siguiente. En su grupo tiene roles y yo quiero que ustedes proporcionen un comentario específico a cada miembro del equipo sobre su desempeño. Amarilis, aquí puede decir, usted me bloqueó. Bueno, 2 minutos para dar retroalimentación a cada persona en el grupo sobre su desempeño en el... Bueno, entonces 1 minuto más para sus roles. ¿Tienen sus roles? ¿Alguien tiene roles? Sí, sí tenemos nuestro. Ok. ¿Cuáles son los roles? Uno es, hay un contador que lleva una tabla y va contando. Con ayuda con nosotros. Sí, él lleva, hay otro que va a hacer los grupos de tamaños de los cuadros, diferentes tamaños. Y hay otro que es un como supervisor que él está viendo que no se pase. Tal vez Y el tercer rol es revisora, un contador, un señor y ya Igual él va a agrupar los tamaños. Ok, muy bien. Y ¿Y mujeres? mujeres civiles, Damas. ¿Tiene sus roles? Sí. claro. ¿Y cuáles son? Yo soy coordinadora. ¿Es la jefa? No, yo lo que voy a tratar es que todos participen y también voy a procurar que si hay algún inconveniente, sacar las conclusiones. Voy a hacer como sacar las Muy conclusiones. bien. Yo soy la relatora. Ok, muy bien. Yo soy la secretaria, la que tomo nota y que en cierto momento tengo que darle estilo a lo que dicen, ¿verdad? Y en redacción. Para que lo diga bien. Y yo soy la mediadora de conflictos, para que no se peleen y la que toma tiempo. Ajá. Bueno, entonces sí, muy bien, muy importante. Ok, ahora es el mismo proceso. Entonces tiene una figura en papel de cuadrados. Un cuadrado es una figura de 4 lados de bordes rectos que tienen lados iguales. Cada aquí es un cuadrado. Yo no soy buena diseñadora. Entonces la pregunta es cuenten el número de los cuadrados en esta figura. Tienes 15 minutos máximo. Sí, en el papelito. Sí. Sí, otras respuestas, sí. Te da un valor que lo que hiciste en el grupo le dio un valor al trabajo, ¿no? Entonces, como persona, tu autoestima se siente motivado para seguir aportando. Sí, otras respuestas posibles. Nosotros nos perdón, sentimos sobrevalorados porque nos salieron 4 nombres. No, es bueno porque este tipo de ejercicios nos ayuda a como que a entender que no siempre uno tiene la razón y que en donde hay varios grupos uno va a ser el que va a tener la razón y los otros pues tendrán que entender y valorar en dónde se falló y convertir esas debilidades en fortaleza. Muy bien. Y, Aceptar la emisión del criterio de los sí. Sí, entonces la razón para dar retroalimentación en el grupo es porque un grupo es 2 cosas. Es una unidad compuesta de muchas personas, pero también entonces tenemos que fortalecer el grupo, el proceso de trabajar juntos. Pero un grupo también está una colección de personas individuales y necesitamos aprender cómo trabajar en grupo. Entonces sí, la retroalimentación es para promover esta idea de autoeficacia, la idea que ustedes pueden hacer un buen trabajo como parte del grupo y también es un poco motivador porque estoy dando retroalimentación diciendo, por ejemplo, John ha bloqueado a Amarilis, está sufriendo
sufriendo mucho emocionalmente. Yo conozco muy buen abogado y podríamos... y entonces la primera vez, o la próxima vez, John sabe que yo no puedo bloquear a Marilis, yo tengo que ser más flexible. No sé lo que pasó, estoy bromeando, pero tiene la idea. Basado en su experiencia. Tiene la idea, es que está así, está informando a las otras personas cómo tenemos que Es que creo interactuar en el grupo, perdón. Creo que esto que pasó es lo que comúnmente ocurre en los grupos de trabajo de estudiantes. Cuando alguien dice, no, yo pienso o hagámoslo así, y es la palabra que queda establecida, como que es el que agarra el rol de líder, y lo que él dice es lo que se hace, y los demás, con tal de no objetar, está bien, hagámoslo. Sí, después de mucho tiempo hay un nivel de confort. Pero de todos modos, a Marilis yo conozco muy buen abogado. Porque yo vi todo. En bloqueo. Bueno, entonces, pero la pregunta ya pregunté algunas cosas para reflexión, tenemos la respuesta. ¿Cómo se sintieron trabajando en grupo, en contraste frente a trabajar solos? Bien. Sí, yo me sentí un poco mejor con la seguridad, ¿verdad? Que estábamos todas ahí dando las ideas, aportando. Buenas o malas, pero las estábamos dando. No importa, porque a y veces puede culpar a los otros también. Pero en el grupo teníamos una mediadora de conflictos, ella, que hasta de último se puso de pie para verificar que era cierto lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, más cómodo, si este grupo aquí, ¿cómo se siente trabajando en grupo? Frente a trabajando solo. Más cómodo, porque al final más seguro también, porque a la hora de presentar yo creo que yo sí me sentía bastante seguro que no había más, porque ya con el grupo habíamos discutido, habíamos buscado opciones y al finalizar concluimos de que eran 40 y cuando el otro grupo presentó otro resultado yo me sentía seguro de mi dato y eso percibí yo de ellos también, que ellos, a pesar de ellos estaban seguros también, entonces te da seguridad y hasta como cierta propiedad para defender tu postura. Sí, entonces entonces más seguros, más cómodos. Tengo otra pregunta, ¿por qué los roles? Porque dije, ok, ustedes necesitan roles en su grupo, ¿por qué? Sí. Yo lo veo, por ejemplo, en el caso de una mediadora, creo que ha sido interesante tenerlo para que así todos sepamos qué tengo que controlar, ¿verdad? Porque a veces se nos sale un poco las emociones de las castigas, ¿verdad? Sí. Entonces, ya sabemos, la coordinadora, bueno, tenemos que respetar que ella tiene liderazgo, ¿verdad? La que toma notas ya sabe qué es lo que tiene que hacer y así, ¿verdad? Creo que es bueno que cada quien sepa sus funciones. De hecho, en una institución todos tenemos que saber a qué vamos, porque si no vamos también a batear, como decimos en el buen chapín. Sí. Los roles son fundamentales para que un grupo alcance su objetivo. ¿Por qué? Porque si no tienen roles, todos creen hacer lo que piensan que es lo mejor y al final es como en un barco de remos que cada quien rema para un lado y no avanza. Entonces, si todos tenemos nuestros roles, entonces podemos nosotros avanzar y alcanzar el objetivo, ¿verdad? Para no haber interferencia. Sí, el rol comunica el sentido de responsabilidad. Cada persona tiene su responsabilidad dentro de este grupo y que no podemos tener, parecito es muy fuerte. Freelanders. A mí me gusta copiloto libre. Bueno, entonces otra pregunta es ¿por qué esta actividad, por qué cuadrados en grupos y no rectángulos en grupos? Esta era más difícil. Era más difícil, representaba un mayor reto. Rectángulos, a pesar de tal vez era un poco más fácil de visualizar, pero igual pudo haber sido en grupos también. Sí, entonces la razón que escogí cuadrados es exactamente eso. Recuerda que esta parte de actividad 1 es el por qué. ¿Y por qué estamos en grupos? Porque no cada actividad necesita ser completo, ¿no?
¿Es español o no? En un grupo. Entonces, pero yo pensé que esta actividad era un poco más complejo. Y yo voy a hablar mucho de complejidad porque por complejo yo quiero decir que es difícil y hay muchas partes. Esta actividad es un metáforo porque no tenemos el tiempo para hacer algo muy complejo. Pero cuando hablamos de complejidad, es algo que es verdaderamente difícil y que tiene muchas partes, entonces es casi imposible hacer solo. Y eso aquí es porque estamos en grupos. Si la actividad es muy fácil, no necesitamos grupos. Y yo pienso que este es un error que muchos maestros hacen en el diseño de actividades. Ponen los alumnos en actividades fáciles, no de grupos, roles, y no enseñan cómo está una retroalimentación. Entonces, los alumnos no necesitan trabajar juntos. Entonces, ustedes se necesitaban para resolver este problema de cuadrados. Si no necesitan las otras personas, no deben trabajar en grupos. Esto es lo que yo voy cada semana de los 3 sabatinos. Personas que están físicamente próximas, codo a codo, pero no están trabajando juntos. Esto es, de vez en cuando se habla, esto es la cooperación, pero estamos hablando de colaboración, que es algo más profundo. Entonces, estoy seguro que, no sé si ustedes conocen el trabajo de Johnson & Johnson, no son las personas de, solo de baby powder, pero es personas que, un equipo en los Estados Unidos que hizo mucha investigación sobre la colaboración. Y aquí habla de colaboración que tiene 5 características muy importantes. La primera es la interdependencia positiva, que nosotros nos necesitamos para cumplir este trabajo. Yo voy a darles a ustedes papeles. Y segunda es la responsabilidad individual. Y esto es lo que hacemos cuando damos roles, pero roles that are meaningful, no roles como timekeeper, algo muy sencillo. El tercer característico es esta idea de habilidades sociales y tratamos de hacer un poco de eso. Y los miembros del grupo deben manejar conflictos, discutir de maneras constructivas, resolver problemas. Y el cuarto es esta idea de interacción, que nosotros tenemos que hablar juntos en el mismo espacio, en línea, para resolver un problema. Y finalmente, el procesamiento grupal. Esto es muy importante y nunca hacemos eso, inclusive yo, porque es importante, como ustedes han mencionado esta mañana, parte de ser un grupo al fondo es para completar el trabajo. Pero hay otra razón que es de aumentar, de cultivar las destrezas sociales, cognitivas de cada miembro del grupo y del grupo su mismo, porque para completar problemas, para resolver problemas, para hacer cosas muy difíciles en la vida, necesitamos equipos. Pero el equipo los individuales y el equipo su mismo necesita aprender. Entonces, ¿conoce todo eso? ¿Sabe? ¿Ha visto eso antes?
aquí hay un papelito, una hoja que habla de las diferencias de trabajar individualmente y trabajar en grupos. Yo diría que yo pienso que esta cosa de colaboración tiene mucho que hacer con el diseño de las actividades. Entonces es la idea otra vez que el por qué trabajamos en grupos, porque la actividad es compleja. Si no es compleja, no funciona. Yo pienso que esto es la falta básica de grupos que no funcionan bien. Hay otras cosas también que las personas que no hay esfuerzo para desarrollar las habilidades sociales o cognitivas dentro del grupo. Yo voy a cortar esta actividad, había otras cosas para hacer, pero quiero terminar con... Perdón, no vamos a hacer eso, fue una estación, pero solo para discutir. No cada actividad puede ser hecho en grupo. Entonces aquí, ¿cuándo o qué tipo de actividades deberían ser individuales y cuándo o qué tipo de actividades deben ser colaborativas? ¿Qué piensan ustedes? Mejor es, yo voy a darles 5 minutos para discutir entonces en sus grupos de cuadrados. Discuten estas actividades. ¿Cuándo, qué tipo de actividades deberían ser individuales o colaborativas? ¿Cuándo utilizaríamos actividades individuales y cuándo utilizamos actividades de colaboración? 5 minutos y después vamos a tomar una pausa. De la actividad que Sí, ahorita. sí, de esta idea y el enfoque era el porqué de colaboración. Sí. Yo creo que el porqué, a mí me queda bastante claro de que el grupo tiene que ser porque la actividad es compleja. Entonces, ese es el porqué de que se hace. ¿Otra idea? A ver, de que permite ver todas las diferencias que hay y desde la concepción que uno tiene, ¿verdad? Porque yo les comentaba a ellos que dependía mucho de la competencia que uno quiere desarrollar con el estudiante para decidir si es una actividad individual o una actividad en grupo. Pero está la competencia, está el área que voy a trabajar, está el momento en que lo trabaje, hay muchos factores. Sí, bien. Sí, muy bien, gracias. John. Tal vez esa es solo una definición de complejidad, porque estamos pensando que si es una tarea que tiene subtareas, estas subtareas no son clarísimas que van a implicar que hay diferentes roles, es algo que se puede dividir. Y los roles pueden cambiar dentro de las... No es tan automática que es una cuestión mecánica. Sí, cuando digo partes, es de veras que hay muchas subactividades, es una palabra mejor. Sí, Annalisa. Okay. Si yo lo reviso, Mary, con los niveles cognitivos de Bloom o de Marsal, por ejemplo, una actividad individual es cuando es simple, cuando voy a verificar si hay conocimiento, si hay comprensión, pero ya paso a actividades colaborativas cuando necesito y presento más desafíos para aplicación, análisis y procesos de creación, ¿verdad? Lo que sí creo yo para mí ha sido importante, Mary, es que yo doy proyectos y al final tienen que hacer un proyecto, pero me resulta mejor cuando están en trabajo colaborativo, pero sí asignando roles, porque si no se pierde. Sí. Ok. Otra vez. Mi segundo nombre es Marisela y Marisela. algunos me dicen Mary también. Mari en Guatemala. Jefe. Reina. Sí, una idea, una gran idea, una impresión de todo eso. Bueno, saber en qué momento aplicamos trabajo individual o colaborativo en el aula, como decía Marielis, depende, ¿verdad?, del contexto, del área en que se vaya a trabajar, ¿verdad? Y acá discutíamos con las compañeras que generalmente dentro del aula se da una secuencia didáctica, ¿verdad? Para indagar conocimientos previos, saber el de
cuánto sabe cada estudiante que yo tengo, es como un desempeño individual, ¿verdad? A ver, usted qué piensa, qué opina, cómo lo haría, esto y lo otro. Ya la integración o la colaboración se daría propiamente dependiendo de, ¿verdad? Les decía yo que en el curso de legislación educativa, que es un curso que se lleva acá dentro del currículum, ¿verdad? Y se les da un laboratorio a los estudiantes para resolver casos. Ahí ya implica, ¿verdad?, la interacción de conocimientos, y a mayor conocimientos y a mayor opiniones, yo creo que el resultado es mejor. También decíamos que depende del resultado final que queremos o del momento del proceso de aprendizaje que se esté siguiendo. Entonces, por ejemplo, si lo que queremos es la construcción o la elaboración de un proyecto, de un producto, de algo, es mejor trabajar colaborativamente. Que si lo que queremos es un análisis o una opinión o alguna cuestión que es más personal, individual, se debería de hacer en solo el trabajo, aunque después se puede enriquecer poniendo en común, pero eso no es trabajar en grupo, ¿verdad? O sería trabajar en grupo más grande. Entonces creemos, eso fue lo que discutimos. Y yo quiero decir que pienso que es un punto muy importante. Yo pienso que nosotros sobreusamos colaboración, que no es verdadera colaboración, y por eso no funciona. Yo estuve en el TEC de Monterrey, en México, en la Ciudad de México, es una universidad muy centrada en aprendizaje basado en los alumnos, y las reuniones eran horribles, porque una reunión es para decirnos información y ya, pero en el TEC que estaba en grupos procesando, pero el meta era de dar información y ya, pero siempre nos hacíamos tener esta experiencia que no era apropiada al meta de la reunión. Y Sonia, último comentario y después café. Sí, yo lo que veo específicamente es la asignación de roles. Si no asignamos roles, es muy fácil que el estudiante va. Sí. Bueno, entonces creo que eso fue un detalle muy importante que ahorita pues hizo como que abrir un poco más los ojos, ¿verdad? Porque hasta nosotros como docentes lo podemos hacer, ¿verdad? Un equipo de trabajo fuera de, ¿verdad? Que tal vez no tenemos un rol asignado, ¿para qué estoy ahí? Entonces para mí es más fácil evadir las responsabilidades. Pero si me dicen, mire Sonia, usted tiene que hacer eso, su rol es este, entonces ya sé a lo que voy. Bueno, entonces creo que eso es básico también dentro del equipo de trabajo y de cualquier ámbito. Creo que es importante que tengamos asignados para que así nadie evada responsabilidades y tampoco le eche la culpa a alguien más, porque también tenemos que ser bien maduros de asumir nuestras responsabilidades y saber volver pues a canalizar cómo iba el asunto, a dónde íbamos, a los objetivos que tenemos trazados. Entonces, muy buen desempeño de todos ustedes, tienen mucho compromiso. Muchísimas gracias. Todo el mundo está muy involucrado en esta actividad. Del por qué, en esencia, por qué estamos en grupos. Y la segunda habla del cómo. Entonces, es un poco difícil porque ustedes no tenemos bastante gente. Pero tiene 1, 2, 3. Quería hacer una actividad de rompecabezas. Todo el mundo sabe. Sí. 5. Pero no tenemos bastante gente. Entonces, ustedes van a ser para el grupo local que normalmente tenemos. Cada persona es un grupo local. Entonces, lo que ustedes tienen aquí es, aquí son las instrucciones. Entonces, va a hacer lo siguiente. Ustedes van a leer esta parte aquí, que habla de aprendizaje colaborativo, y también va a leer su parte, su sección 1, 2, 3, 4, 5, 6, y pueden tomar notas. Yo me siento un poco como Donald Trump, ¿sabe? Entonces yo tengo la cara de Trump, tengo el cabello y tengo el
personalidad, pero sabe también que Trump está siempre mandando a las personas a sus hoteles. Yo hoy estaba mandando a las cosas que yo había hecho antes. Entonces ese es un artículo. Pero bueno, ustedes van a leer esta parte, que es para información a fondo, y aquí su número, y necesita ser preparado para explicar a todo el mundo en la actividad de rompecabezas la porción de su artículo, ¿entienden? It's really bad. Entonces, 10 minutos para leer y tomar notas. Entonces, John y Martínez puede estar aquí. Y lo que vamos a hacer es, en su grupo, la primera cosa es dar roles. La última vez ustedes escogieron y ahora yo voy a diseñar los roles. Primero es la gerente, que puede ser, que es asegúrese de que todos estén trabajando y estén en tiempo. Necesitamos 2 grabadores, un editor y un observador. Entonces, John y Adriles, si podría sentar aquí, y escogen sus roles, y después de escoger y asignar roles, déjame saber y vamos a continuar. ¿Okay? Estoy sintiendo la pérdida de energía. He tomado café durante la pausa. ¿Alguien? ¿Qué azúcar necesita? Bueno, la primera etapa es aquí son los roles que ustedes van. Y recuérdense, yo sé que todo viene de la universidad, pero recuérdense, ustedes son alumnos en una aula y están haciendo esta experiencia. ¿Ok? ¿Gerente? ¿O ustedes prefieren que yo doy? Ok, venga. Gerente. Sonia. Ok, grabadoras, John y Julio. Editor, 2 editores, Amarilis y Nancy. Y observadora, ¿cómo está este proceso? Oh my God. No. Es siempre Fulvia. Escribo su nombre y todavía no puedo recordar. Ok, aquí es, entonces ustedes tienen sus roles y también yo sé es parte de la experiencia, tener esta experiencia. Ok, y ahora en su grupo de rompecabezas y durante la actividad, ok, en su grupo de rompecabezas van a hacer lo siguiente. Número 1 es de resumir su sección 2 minutos. Y sección habla de eso, muy rápido. Y después de hacer eso, cada persona a la vez, empezando con número 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos un otro. Después, un círculo, un turno otra vez para compartir una idea que les haya impresionado. ¿Está bien? ¿Claro? Okay. Puede empezar y vamos a entre 15 minutos hasta 11:20. Empezamos con el número 1. ¿Verdad que para comprar sus ideas? ¿Quiénes son las grabadoras? Bueno, el número 1 dice crea actividades de aprendizaje complejas. Se refiere a crear estas actividades dentro del salón de clases, ¿verdad? Entonces, todo estudiante debe tener una razón para colaborar. Si no tiene bien claro hacia dónde va el fin del trabajo que se va a realizar, pues no se siente muy motivado. Cree que si el trabajo es simple, pudo haberlo desarrollado él solo y no integrarse en un grupo en donde se van a aprovechar de sus ideas, ¿verdad? Luego,
El trabajo colaborativo dice que es una tarea muy compleja y es diferente y que requiere interdependencia positiva para que cada quien maneje sus propias ideas y respete aquellas de las ideas que surjan del grupo. Requiere interdependencia positiva y todo el trabajo se tiene que hacer en base a lograr objetivos para obtener una buena calificación. Esa es la mentalidad que hay, ¿verdad? En todos los estudiantes. El valor, sí, los puntos, ¿verdad? La ponderación que va a tener la actividad en ese sentido. Y si va a tener más una nota individual dentro del trabajo, pues yo voy a hacerlo mejor, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? A través de proyectos. Estos proyectos es una actividad colaborativa en donde lo primero que debe de hacer el estudiante es identificarse con el problema, contextualizarse, conocer realmente en la medida en que el estudiante esté en el contexto y conozca la causa que originó este problema del proyecto, le va a poner más importancia y sus aportes van a ser más positivos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sugiere que se trabaje este proyecto a nivel colaborativo? A través de debates, a través de discusiones, y para que finalmente se encuentre una solución conjunta de todo el equipo al problema que se plantea. Eso es lo que dice el número 1. Número 2. A mí me tocó preparar a los estudiantes para ser parte de un equipo. Es interesante porque dice que se debe de identificar las fortalezas que tienen cada uno de los estudiantes para poder formar el equipo, no nada más de decir, como nos acaban de decir ahorita, usted va a hacer tal cosa, usted va a hacer tal cosa, usted va a hacer tal cosa, sin conocer cuáles son nuestras habilidades y destrezas y qué fortalezas tenemos como estudiantes. Entonces es importante tomar en cuenta eso y que aquel estudiante que tiene una habilidad o una destreza también venga a ser parte o forme, o sea, como el coach de los otros que no tienen esas habilidades y destrezas, ¿verdad? Entonces no solamente se aprovecha la habilidad que tiene, sino que también la comparte con los demás para poder trabajar en equipo. Y eso nos podría llevar a una colaboración exitosa dentro del problema que se está trabajando. Otro punto importante que mencionas es que deben de haber instrucciones claras, saber cuál es el objetivo principal que se tiene que alcanzar y qué pasos y procesos se deben de desarrollar para poderlo lograr. Lo último que menciona es la escucha activa, pero yo también le agregaría la comunicación asertiva, porque yo puedo escuchar, pero eso no significa que tenga una comunicación asertiva, y puedo escuchar muchas cosas, pero quizás no las comparta en el momento. Número 3. Es minimizar las oportunidades de los oportunistas. Entonces, aquí nos habla de que para evitar que se creen oportunistas dentro de los grupos, tenemos que crear grupos pequeños, no mayores de 5 estudiantes, para que no hayan espacios. Si es muy grande, el estudiante se puede esconder dentro del grupo y pues va a ser un oportunista. Asegurarse de que haya responsabilidad individual, tal y como lo menciona Johnson & Johnson, que es la responsabilidad individual en su punto 2, ¿verdad? Que cada miembro es responsable de una determinada tarea, y la tiene que cumplir. Entonces nosotros como docentes tenemos que estar al tanto de que se vayan cumpliendo esas actividades que fueron asignadas para cada rol. También que el rol sea significativo, que no sea un rol como llevar el tiempo, vos sos el que pones el café, o vos pones el carro, pones los pantalones, ¿sabes? Hacen que sean roles significativos para buscar el resultado del grupo. Y que también es importante que los estudiantes evalúen su propia participación y esfuerzo, que exista una coevaluación entre ellos y que al final la nota sea una triangulación de la evaluación de que observó el profesor, la evaluación del grupo y esa coevaluación. Entonces, eso es lo bien. Vamos con el número 4 de nuestro PAMI, que es construir muchas oportunidades para discusión y consenso.
que se construye oportunidades para discusión y consenso. Entonces, más que todo, que a veces nosotros cuando colocamos los trabajos en equipo no tenemos un objetivo claro. Entonces, tenemos que motivar a que tenemos que llevar a los estudiantes para que ellos trabajen en base a un consenso y generen soluciones de acuerdo a lo que se les está proponiendo y también tratar de forma que todo vaya en base a una visión en común del grupo. Bajar la velocidad. Entro en español y tengo que escribir. Estoy pasando un poco. Pues sí, curso de español. Puede entender español, pero si estoy escribiendo es un poco más complicado. Una cosa para ustedes, no mencioné, olvidé, perdón, pero es claro, si tiene preguntas para la persona que está hablando, por favor, pregúntenme. Perfecto. Entonces, que trabajemos en base a una visión en común. Así es, y que lleguemos a un consenso, proponer actividades donde llegue a una solución. Y si se propone un trabajo en equipo, regirse en base a un principio y a un objetivo. Y generar debates que nos lleguen a soluciones propositivas. Muchas gracias. No sé si hay número 5. Sí, yo. Bueno, en este tema lo que plantean es que más que un espacio físico para compartir el grupo debe ser un espacio intelectual con un objetivo en común, y entonces hace referencia al rol del docente y de los estudiantes. Al hablar del docente, es el responsable de diseñar las actividades que se van a desarrollar, digamos, dentro del trabajo colaborativo, y que lo que tiene que provocar es que más que fortalecer las capacidades que ya tienen los estudiantes, es hacer que desarrollen nuevas y que aprendan más. Debe también dar como el seguimiento al grupo, dar autonomía, pero también llevar cierto control y ayudar al final ayudar a que el grupo aprenda. Incluso algo que me llamó la atención es que menciona que si hay un estudiante que ya es doctor, digamos, en el tema que está haciendo, se le asigna también la responsabilidad de compartir las experiencias y ayudar a aprender, pero se le evalúa en la medida en que los otros aprendieron también. Y con respecto al rol de los estudiantes, o los estudiantes contribuyen al desarrollo de este espacio intelectual, es lograr que aprendan, que hagan y que experimenten todos juntos, o sea, provocando que el grupo sea autónomo, que los individuos también lo sean, los integrantes, y al final es lograr el objetivo común entre todos. ¿Abrimos espacios para preguntas? ¿No? ¿Falta preguntas? Ah, no. Sí, 6. No, tengo el mismo, tengo uno. Pero Ya está repetido. Pero nos puede dar su opinión. ¿Hay algo más? No, pienso que un punto es compleja, es una palabra, pero ¿qué es la significado de esto y cómo se puede esperar que todos entiendan la relación de una tarea compleja y sencilla? Entonces, pienso que hemos mencionado varias cosas pero uno que pienso que es útil es defendido contra de un problema, entonces tiene que ver con problemas sencillos y problemas complicados y problemas complejos. Pero también hay un desafío en encontrar problemas y actividades complejas que también son suficientemente cortas en tiempo de ser atractivas en
¿cuánto tiene ahora el ciclo básico? 35 minutos de un teoría orden. No sé si es la realidad en la aula, espero que no. Hay muchas cosas que ha puesto en el Ministerio de Educación, que ha puesto ahí, que si está implementado en la práctica, no sé cómo se puede entender. Tiempo efectivo en menos de los 35. Entonces, esta es una otra pregunta que tal vez tiene que pensar algo de esa manera. Pero ese es un desafío de tener algo complejo y aunque factible, debajo de las circunstancias que tiene. Entonces, perdón, es una buena pregunta porque si ustedes están de acuerdo que todo está aquí, ¿cómo entonces podría un docente crear proyectos que son desafiantes para los alumnos para que aprendan cuando tienen periodos muy cortos? ¿Qué consejos tienen ustedes para...? Una de las estrategias que se da es que en el horario se consideran periodos dobles, ¿verdad? En el horario de implementar dentro del aula, a la semana existe para un curso 2 periodos, digamos 70 minutos, ¿verdad? Que yo creo que es una de las situaciones que ayudan bastante como que a trabajar este tipo de actividad colaborativa, ¿verdad? Entonces, eso es lo dentro de lo más común que se da, pues, ¿verdad? Los periodos dobles, que incluso los docentes, yo fui directora de un instituto público de acá de la capital mucho tiempo, y a la hora de hacer el horario yo tenía mi comisión, ¿verdad? Por áreas, área humanista, área científica, área ocupacional. Entonces, escucharlos a ellos, ¿verdad? ¿Cuáles eran las propuestas para ganar más tiempo dentro del aula, ¿verdad? Entonces, peleaban los docentes por sus periodos dobles, ¿verdad? Cada quien quería tener un periodo doble a la semana, y si fueran 2 dobles a la semana, mejor, pero el horario y las jornadas no dan para tanto acá en Guatemala, porque hay jornada matutina, vespertina y nocturna. Sí. Entonces, como que cada jornada hay que respetarle y así de hecho así es. Tiene uno que respetar el tiempo establecido, y una de las cuestiones son los periodos dobles. Yo veía por mi experiencia que era donde ellos aprovechaban para trabajar situaciones más extensas en trabajo o proyectos. Otra estrategia que se podría utilizar es un poco como el aula invertida, porque ellos llevan a casa toda la información que pueden ellos leer y todo, y llegar al aula a trabajar. Entonces ahí se maximiza ese tiempo directamente ya en compartir y trabajar. ¿Todo el mundo sabe lo que es el aula invertida? No, nunca he escuchado el término, pero pues entiendo un poco de la descripción, con los impuestos que ellos tienen materiales limpios. Sí, lo que se utiliza es que normalmente uno en el aula explica, el maestro explica, da toda la teoría y el estudiante lleva la tarea a la casa. En el aula invertida tú mandas la explicación y toda la información la mandas para la casa, y investiga en internet, puedes compartir videos, información, y llega a trabajar al aula. Todo el proyecto que quieres hacer con ellos, entonces lo trabajas en el aula. Entonces ahí puedes aprovechar un poco más el tiempo si ves un trabajo. Bueno, para continuar, una idea en torno, una idea que fue muy impresionante, si no hay, de su sección, y después podemos continuar. De la sección que expusimos, la idea más Sí, de su parte. Okay. Una idea que impresionante para ustedes. Y si no hay, está bien. Pienso que ya empecé conmigo, que es este balance entre algo complejo que cabe debajo del tiempo, y tal vez la contesta más adecuada y la respuesta más atento, pero nada que pienso que es un proceso. Sí, como
ahí sí que el cuestionamiento es cómo establecer qué tan compleja es una actividad, pues, ¿verdad? ¿Qué tan compleja es? ¿Cuánto tiempo me va a llevar desarrollar esto? ¿Cuánto tiempo tengo yo como docente en el aula? ¿Qué respuesta voy a tener de mis estudiantes ante esta situación que posiblemente para mí sea impactante, un problema para trabajarlo como un proyecto? O para el estudiante no tenga el interés necesario, ¿verdad? Yo creo que ahí está el problema también, ¿verdad? Crear ese impacto en los estudiantes, ¿verdad? De que realmente lo que se va a estudiar y el proyecto que se va a hacer es de impacto y hay que buscarle la solución posible. Otra también es el control de los tiempos. Por ejemplo, en la universidad nos ponen cuánto tiempo tiene que durar cada actividad, pero hasta dónde de verdad yo voy a cumplir con ese tiempo, porque a veces hay estudiantes que se extienden más y hay estudiantes que hacen menos tiempo porque tengan más habilidades para realizar esa actividad. Entonces, hasta dónde yo voy a respetar este tiempo. A veces quedan actividades pendientes, a veces sobra, pues nunca sobra tiempo. Nunca, más bien siempre hace mal, nunca, pero siempre hace. Se le va restando tiempo al Sí, siguiente periodo, a la exactamente. siguiente sesión de clases, Sí, ¿verdad? y entonces, por ejemplo, en mi caso es muy común, me extiendo más, entonces hasta después de, sí, pues, ¿verdad? Pero por lo mismo, ¿verdad? Porque hay mucho contenido, mucho que abarcar y el tiempo es suficiente, siempre va a ser suficiente. A mí lo que me impactó de esto es la importancia de diseñar bien los roles, ¿verdad? Que el rol sea significativo. Eso creo que va a ser clave para llegar ahí a los oportunistas, ¿verdad? Que sea significativo y pueda ser evaluado. Los pobres oportunistas, siento mucho para ellos. Se les acabó la fiesta. Eso, ¿verdad? Creo yo. Es muy importante. Ese es mío, yo me adelanté. Yo tengo sí. Para mí lo más interesante fue el planteamiento de que el grupo sea un espacio, el trabajo colaborativo sea para el desarrollo intelectual de los integrantes del grupo, o sea, que realmente tienen una finalidad no solo de aprender, sino que de elevar sus capacidades cognitivas y de análisis. Yo no era lo mío, pero de lo que expuso Nancy, a mí me pareció muy interesante el tema de que si hay un estudiante que ya maneja el tema, porque sí nos pasa muchas veces, entonces no evaluarlo en el conocimiento del tema, sino que cómo impactó con sus compañeros y cómo ellos aprendieron. Eso creo que marca mucho la diferencia y se le da ese valor agregado a ese estudiante. Otra de las situaciones en relación al tema de Nancy es lograr el aprendizaje autónomo del estudiante, ¿verdad? Cómo cuesta ir guiando, ir formando para ir logrando esas competencias, ¿verdad? La autonomía en el aprendizaje. No sé, pero me parece que hay algo en el medio entre trabajo individual, trabajo en grupos, es este trabajo entre pares, que tienen su propio propósito, que es un poco distinto de cualquiera de los dos, pero tal vez es un poco fuera del alcance de No está la próxima parte. Como resumen, creo que en el punto mío habla acerca de que debemos de preparar a los estudiantes, no solo de tirarles la actividad y ya, porque hay que enfatizarles de que es para construir su propio conocimiento y nutrir ese conocimiento que tienen, porque generalmente el maestro dice, bueno, vamos a hacer una actividad de grupo y no hay como un instructivo de exactamente qué corresponde hacer. Sí, el maestro lo tiene aquí en la cabeza. Y resumiéndolo todo también es de que nosotros estuvimos haciendo la prueba porque nos dimos cuenta que en algunos módulos o cursos, como le llamamos, los tiempos no daban para hacer las actividades ya concretas dentro del aula. Entonces lo que empezamos a hacer fue hacerlas primero nosotros en casa para ir estipulando tiempos, y eso permitió entonces también ver qué factores no funcionaron y qué factores sí, aunque en la realidad hay algunos que al momento de hacerlos no funcionan como funcionaron la primera vez, ¿verdad? Entonces le hicimos un experimento, voy a esto porque el grupo se tuvo que hacer un experimento donde tenían que con químicos provocar
la erupción de un volcán, hacer la simulación de un volcán. Y resulta que el haber movido un poquito la Coca-Cola antes de tiempo ya no produjo el mismo resultado que haberla tenido quieta ahí por bastante tiempo. Entonces ocurrió que venía el compañero corriendo porque acababa de ir a comprar la Coca-Cola y había otro que tenía la Coca-Cola, la había llevado desde temprano. Entonces empezaron a investigar por qué era que no había producido la misma erupción. Y entonces se dieron cuenta que fue el movimiento lo que perjudicó, ¿verdad? Entonces hay cosas que el maestro también debe tomar en cuenta, ¿verdad? No decir va a salir así sin antes haberlo experimentado. María, y aunque yo, disculpen, tuve que ir a hacer unas tareas por ahí, a mí me ha servido para preparar a los estudiantes para ser parte de un equipo, hacer actividades lúdicas. Entonces de repente se quedan los tres y tal vez nunca se habían hablado. Eso me ha ayudado mucho para romper a veces, si les digo siéntense o vamos a trabajar en equipos, cada quien siempre se va con sus amigos. En cambio, si parto de unas actividades lúdicas, eso hace que el hielo se rompa y haya más, como ya jugamos, ya bailamos, ya algo, entonces ya están listos para la actividad. Eso es un mensaje. Gracias a todos. Vamos a continuar. Y me di cuenta que los roles son más aplicables aquí a la próxima parte, que voy a cambiar un poquito. Pero yo quiero hablar sobre las preguntas de usted sobre el alumno y vinculando el proyecto a su interés, porque sí, son, como ustedes saben, son jóvenes. ¿Es la palabra? Importancia para el alumno. Entonces es una cosa siempre hacer, es por eso que nosotros usamos el conocimiento previo para los alumnos. Entonces la idea de conectar el proyecto, la actividad del currículo al proyecto, a la experiencia de los alumnos, de algo que le interesa. Normalmente cuando yo trabajo con maestros que no conozco y creo proyectos, siempre creo proyectos sobre su comunidad, porque es algo que tiene mucha importancia para ellos. Y yo diría que puede ser la misma cosa con los alumnos. Bueno, entonces esta actividad no está funcionando como esperaba, porque no tenemos suficientemente gente, pero ustedes están haciendo muy buen desempeño. Pero yo voy a cambiar un poquito. La primera es que quiero que ustedes dividan en grupos de 4 de nuevas personas. Y ahora dividen en grupos de 3 o 4 con nuevas personas. Entonces lo que quería es que ustedes escriban las 5 cosas más importantes que han aprendido de cómo crear actividades que promover colaboración. Y van a escribir 1 a 5 en orden. Entonces, eso es número 1, eso es número 2, eso es número 3, eso es número 4. Entonces, tienen que discutir, tienen que, I don't know, the word is you have to rank 1 a 5 y ser preparado decirnos cómo y por qué, porque han escogido esos números. Entonces, en el interés de tiempo, yo voy a dar 10 minutos a poner en orden las ideas, porque todo el mundo tiene que compartir su experiencia. Bueno, entonces, actividades complejas. Bueno, esto es entonces muy importante para los docentes. Roles significativas con responsabilidad individual. Voy a hablar sobre eso en un minuto, pero esto no funciona, perdón. Y también aquí, sí, roles. Entonces, ustedes están en la misma página. Establecer objetivos, metas, razones, importancia. El 4. Trabajar con objetivos. Sí, entonces. Pero razones e importancia.
¿Y qué quiere? Objetivos, metas, razones del trabajo colaborativo. ¿De quién es este grupo? ¿De qué es este grupo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir por número 3? De número 3. Que para diseñar las actividades y para que los estudiantes estén claros de que hay un objetivo trazado, una meta y por qué es importante que trabajen en grupo todos. Están engañando un poco porque hay dos conceptos distintos. Sí, Es más o menos nuestro 3 y 4. Sí, es el 3 y 4. Sí. Bueno, they're cheating a little bit because they combine two separate ideas. Dice que está engañando. ¿Por cuál? Parte del proceso contra John. Entonces, estudiante comprenda la importancia entonces de socializar o hacer más consciente su rol. Y trabajar con objetivos claros en bases de resultados. Resultados esperados. Espacio intelectual del diálogo, debate y consenso. ¿Sí? Esto es porque dice que discusiones donde escogen una solución es mejor. Brinde soluciones, entonces tiene la misma cosa aquí. ¿Sí? ¿Es verdad? Más o menos. La comunicación asertiva es más o menos, ¿son parecidos o no? Sí, un poco. Ahí está el consenso también de la discusión. Bueno, entonces lo que me parece es sus grandes ideas y las ideas para los docentes son, sí, es en la idea de diseñar actividad, en el diseño de actividades, porque lo clave con complejidad es esta idea de interdependencia positiva, porque si la actividad no es difícil, compleja, nosotros no necesitamos para cumplir, para acabar. Roles significativos, muy importante, es eso que yo veo también los sábados, que nadie tiene roles, que todo el mundo trabaja y no hay distinciones, no hay roles, no hay diferentes responsabilidades. Y sí, que nosotros necesitamos entender la importancia de ser parte de un grupo y que nosotros tenemos responsabilidades, nosotros tenemos que interactuar en una manera diferente. Sí, que hay contabilidad contabilidad individual, perdón, mi español está muriendo en este momento. Bueno, entonces, muy bien, ¿algo que quiere decir sobre todo eso hasta este punto? Las próximas dos actividades son más fáciles, son más cortos, convenientes, pero hay muchas maneras en que podemos organizar nuestros equipos. Entonces, yo voy a mostrarles un video que yo hice. Perdón, es que yo busqué en el internet para videos y en español también explicando maneras de organizar estudiantes en grupos y no encontré nada. Entonces estoy usando eso. Es mi voz con costillas rotas hace 2 años. Pero yo voy a mostrar el video una vez y después podemos platicar un poquito. Obviamente hay ventajas y desventajas con el tamaño del grupo. Hay investigación que dice que el grupo perfecto es eso, de 2. ¿Por qué? Porque un par es perfecto. Porque los dos tienen que trabajar. Sí, no puede escapar. Tiene que escuchar o tiene que hablar, porque la presión social es muy fuerte. No hay lugares para esconderse, 2 personas, tenemos que interactuar.
Sí, pero obviamente hay desventajas por pares, porque no pueden hacer cosas muy complicadas, muy complejas, porque no tienen bastantes personas para hacer. Entonces, y para resumir, aquí son, perdón, reglas para los grupos. Entonces, hablamos mucho de los grupos. Creando los grupos es importante. ¿Cómo creamos las maneras o las estrategias como affinity groups o grupos de conveniente? Los números, la cantidad de personas dentro del grupo, y la investigación dice nunca más que 5. ¿Y por qué más de 5? ¿Por qué no más de 5? El otro, como dice acá Julio, es el que ya no hace nada. Ya con 4 sacan la tarea, fíjate. Yo sí creo, lo que yo he visto es que un grupo de 4 es suficiente. Le pones al quinto y ya es el que empieza a distraer y hace cosas diversas. Sí, empieza a esconderse, es difícil tener roles que tienen significación. Y también la última de hoy, como ustedes saben, para sus docentes, que los roles tienen que ser significativos. Entonces hay muchas personas que dicen que timekeeper, gerente de materiales, no vale nada. Aparte, con los niños, con los pequeños sí, porque es un rol profesional. Yo estoy encargada del tiempo. Pero con las personas personas mayores, estudiantes mayores, no tiene nada que ver con el aprendizaje. Entonces, John estaba preguntando hoy qué roles que tiene. Aquí son roles que, otra vez, la investigación dice pueden ayudar con el aprendizaje. El gerente, porque está aprendiendo destrezas sociales, como manejar un grupo, como comunicar, grabadora, porque tiene que escribir, y cuando escribe, piensa. Y esta idea de reportero, porque está aprendiendo a hacer cosas de comunicación y todo eso. Y ustedes, en sus clases de sábado, ¿quién decide? ¿Hay roles? ¿Quién decide de los roles? ¿El catedrático o los estudiantes? ¿Hay roles? Hay roles, normalmente son los estudiantes los que deciden los roles. En los grupos normalmente son 3 roles, casi siempre, ¿verdad? No con esos nombres, pero sí está un coordinador, un secretario el que toma notas y un relator que es el gestor. Son los roles que normalmente ellos mismos se son divididos. Algo interesante aquí que me gustó es una división entre gerente y reportero, porque pues por lo menos en mi experiencia en la escuela hace muchos años este rol era complicado y tal vez demasiado doloroso. Entonces es bueno dividir estos dos. Yo creo que también es importante que los roles tienen que rotar, porque yo puedo ser muy buen gerente, pero también hay un momento donde yo tengo que ser una grabadora para tomar notas y desarrollar esas mis destrezas, ¿verdad? En un proceso de aprendizaje. No es que, como este es buen coordinador, siempre es el coordinador, ¿verdad? Hay que sacarlos de su zona de confort para que vayan desarrollando otras destrezas. Ahora fíjate, Mary, a mí me ha pasado esto en la experiencia. Yo asigno a alguien que lleva el tiempo, porque incluso con catedráticos y con estudiantes, tú les das 15 minutos y casi llevan la media hora y no terminan, porque a veces se pierden mucho en otras cosas que no es la tarea propiamente, sino que hablan de otras cosas, ¿verdad? Entonces yo he tenido que hacer eso, Mary, porque la experiencia me ha enseñado que aquí, si no das tiempo, bien, una actividad de 15 minutos se te va a media hora. Sí, otros roles, posición, números. ¿Y el gerente puede designar los otros roles? ¿O el gerente Puede
responder? ¿Qué piensan ustedes? Y asignar roles. Sí, es A nivel universitario creo yo que tienen el grupo la libertad de designar quién va a hacer tal o cual tarea. A nivel primario acá sí el docente como está en el nivel primario sí es el que organiza grupos, forma digamos al grupo diciéndole tú vas a ser el jefe, el que va a dirigir, el que vas a coordinar, pero ya en el nivel básico diversificado o universitario se da la libertad de que cada grupo elija sus puestos. Pero un poco distinto a esto, que el docente puede elegir un gerente y el gerente puede designar los otros roles. Podría ser así, tú coordinas, Yo ¿verdad? creo Y que tú organizas depende el grupo. mucho de la madurez del grupo, ¿verdad? Sí. Yo creo que eso es un proceso que ellos tienen que ir aprendiendo, y si se hace bien el trabajo en grupo, tal vez desde primero básico, vamos todavía, el docente dirige, pero ya en un tercero básico ya los estudiantes ya se conocen, ya pueden hacer esas designaciones, ¿verdad? Pero sí va a ir dependiendo que tanto también nosotros los empoderemos a ellos en su aprendizaje. Sí, depende, la docente puede asignar roles, los estudiantes pueden hacer. Yo prefiero cuando los estudiantes hagan, porque yo pienso que tienen que estar encargados de su propio aprendizaje. Bueno, entonces yo voy a parar aquí porque estoy consciente del tiempo y que todo el mundo necesita escapar. Pero quiero vincular esta parte a la cosa que yo pienso puede ser más importante, que son las características de colaboración de equipos efectivos de Johnson & Johnson y Hollebeck. Hollebeck es la hermana de Johnson & Johnson, que son hermanos. Y bueno, en que sí, los roles grupales, por supuesto, muy, muy importantes para que los equipos funcionen bien. Y deben ser significativos, deben hacer una contribución muy, muy importante al desempeño de finalización del proyecto, y tienen que ser relativamente iguales, que estamos haciendo cosas diferentes, pero más o menos con igual responsabilidad. Esta idea de rol es muy, muy importante, porque si regresa esta mañana a la lista de 5 características de colaboración, una cosa muy importante es la responsabilidad individual. Y solo podemos tener responsabilidad individual cuando tenemos la cierta cantidad de personas en un grupo, cuando hemos tomado tiempo para crear el grupo usando estrategias diferentes, no solo la única, y también cuando damos roles significativos a nuestros alumnos. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a hacer una cosa más si pueden. Pero antes de salir, que sus ideas, pensamientos, reflexiones, algo que quiere decir antes de salir. Observaciones, algo que ha aprendido. Ahí te hace falta música. Sí, ¿Por qué el Barça y no el Madrid? Sí, yo escogí esta foto para hacer una controversia. Bueno, entonces, si tiene sus teléfonos, ¿todo el mundo conoce Padlet? ¿Conoce qué es? Sí. Bueno, entonces si va aquí, Sí. es gratis, Ujú. es muy sencillo. Es un muro. Como un muro, es un pizarrón digital. Sí, exacto, es un muro. Ujú. Pero normalmente los sitios dan una clave, pero Padlet, aquí es,
Padlet es una herramienta digital, bueno, yo creo que aquí hay expertos, pero yo la he utilizado, en donde el tutor o el docente lanza una pregunta generadora, se ingresa la dirección y cada quien expone en un muro, escribe, por eso se llama muro, porque existe, hasta están los cartelitos para escribir en. Sí, entonces aquí es el enlace, aquí es la pregunta. Colaboración es, entonces, una idea, algo que ha aprendido algo hoy, que es nuevo. Yo sé que ustedes saben mucho. Y que pueden incorporar para mejorar la formación de los equipos en las clases de sábado o cualquier cosa. Entonces, para crear su respuesta, aquí está, y escribe, y después, ya, escribe con el test. Hace tiempo que usé tablet. Sí, ok. Después de escribir algo, entonces pegas sobre la pared. Entonces sus ideas para una observación y después ustedes son libres. Entonces muchísimas gracias por todo. Por su reflexión, si pueden hacer aquí. ¿Todo el mundo tiene?